Amados hermanos, feliz día del Señor. Desde tiempos antiguos, miles de años, las religiones ancestrales, en su mayoría pues por supuesto politeístas, asociaban el agua a sus rituales, a su liturgia, en ocasiones dándole simbología de purificación, teniendo en ellas a veces esperanza o expectativa de sanación. Había cierto trasfondo, pues, de un lavamiento del cuerpo, del espíritu. Inclusive sabemos de culturas, de civilizaciones que lo asociaban, este proceso de utilizar el agua en algunos de sus sacerdotes o magistrados y gobernantes, lo asociaban a la unción. Desde ese entonces, pasados los siglos, y aún a día de hoy, nos encontramos con que algunos ríos, lagos, manantiales, fueron considerados sagrados, y todavía muchos de ellos siguen siendo respetados y tenidos en grado de reverencia por los fieles de algunas religiones. Hermanos, en el judaísmo la situación no era igual. Encontramos evidencia en la legislación mosaica. El libro de Levítico se refiere al uso del agua como expresión de purificación, de lavamiento, a veces de conversión al judaísmo, y luego el Talmud amplió esto dentro de la religión judaica. La arqueología nos ha ido dando luces al respecto. El hallazgo de las llamadas Mikveh en las afueras de Jerusalén, en las cercanías del monte del templo, incluso ya más al desierto, en donde estaban los grupos esenios, se fueron encontrando estas piscinas, recipientes grandes con agua para el lavamiento de quienes iban a asistir a ciertas fiestas judaicas importantes. Insisto, es diferente, y más aún lo es cuando nos encontramos en el Nuevo Testamento al último de los grandes profetas, Juan el Bautista. Juan predicaba el arrepentimiento, predicaba el cambio de conducta como muestra del pueblo de que estarían prestos, dispuestos para recibir al Mesías que se acercaba. Soy voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Vengan, arrepiéntase. En el río Jordán realizaba sus bautismos. El cristianismo, ya con la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María, Jesús de Nazaret, le da al bautismo una connotación totalmente nueva. Tenemos la base de toda la documentación de los evangelios, tenemos la base de las epístolas, de las cartas que fueron escritas, que dieron lugar al corpus del Nuevo Testamento, y podemos afirmar, por lo tanto, desde aquel entonces y hasta día de hoy, que el bautismo no tiene, hermanos, valor salvífico en sí mismo. No existe tal cosa como una regeneración bautismal. No hay una magia santa escondida en este acto simbólico. Ciertamente fue ordenado
por Jesús el bautismo y fue observado por la Iglesia desde sus comienzos, por la Iglesia apostólica, desde sus propios inicios. Desde el primer día en que se da aquella gran predicación en Jerusalén con motivo de la celebración de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, cumpliéndose la profecía de Joel. Viene una predicación por parte de Pedro apóstol y multitudes toman conciencia de la necesidad de tener fe en Jesús, de arrepentirse y son llamados al bautismo. Esto así lo había ordenado el Señor tan solo días antes. Leo para ustedes últimas palabras de Jesús al grupo apostólico en el monte de la Ascensión. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Noten, hermanos, como el Señor Jesús a sus discípulos les dio esta orden y se las dio en un sentido secuencial. Primero, anuncien, hagan discípulos, que llegue el acto de fe consciente. Luego, bautícenles y a continuación enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Así que el bautismo de la Iglesia de Jesucristo es un bautismo que compromete al que manifiesta públicamente su fe, lo compromete con Jesús el Cristo, como el Hijo de Dios. Permite que el creyente, el nuevo creyente, exprese su fe en este Jesús, el Jesús histórico, el Jesús de la fe, el Hijo de Dios, como Maestro, como Salvador y como Señor. La palabra bautismo viene del griego, lo sabemos ya bien, baptizo, que en el griego tuvo su origen, en el griego de la Grecia antigua, en la artesanía de la tintorería y aún en la culinaria, en la de la cocina, se trataba era de sumergir, de baptizar las telas para ser teñidas y que se sumergieran, fueran mojadas, empapadas de una manera completa, total. En el área ya de la doméstica, de la cocina, era sumergir todos los elementos en el agua, los alimentos que se iban a consumir. Hermanos, el empaparse, el que se mojara por completo, pasó a tener una simbología en este bautizo de la iglesia primitiva. Era un aceptar, confesar públicamente, sin reservas, a cabalidad, en totalidad. Por lo tanto, el bautismo es, sin lugar a dudas, un acto de proclamación, de confesión pública, pero también un acto de observancia, de obediencia a lo que el Señor Jesús ordenó que se hiciera en la iglesia. Vamos a referirnos a un ejemplo recién comenzando la iglesia, en una celebración de Pascua en Jerusalén. Un alto funcionario etíope había venido, porque era de fe judaica, se había trasladado desde el sur de Egipto, desde Etiopía, y había venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Este hombre, con todo su séquito, era gobernante, servía al gobierno de la dinastía de estas mujeres
que se nos mencionan por la historia, por la arqueología. Kandake era la dinastía, mujeres que gobernaban en Etiopía, reinas, lugartenientes, que tenían poder. Y este hombre, siendo de fe judaica y teniendo todo ese poder, ha venido hasta Jerusalén por la celebración pascual. Una vez terminada toda la fiesta, se retira y toma el camino de la Franja de Gaza para dirigirse de nuevo al continente africano, a su lugar de origen. Cuando él va en su carruaje y con su séquito, va leyendo un texto de la Tanaj, de las profecías. Va leyendo nada menos que el pasaje mesiánico de Isaías, que hoy conocemos con el capítulo 53. Un pasaje eminentemente cristológico, profético, pero al detalle mesiánico de lo que habría de ser la obra redentora de Jesús el Cristo. Y es entonces que la Escritura nos dice que uno de los apóstoles, Felipe, es guiado por el Espíritu Santo para estar en esa ruta, en ese camino, y encontrarse con el funcionario judío, con el funcionario de Etiopía. Voy a leer para ustedes lo que aconteció en ese momento de encuentro. Reina Valera 2020, Hechos capítulo 8, del 35 al 38. Dice así la palabra de Dios. Entonces Felipe, partiendo de este pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Prosiguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: si crees de todo corazón, puedes. Él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Hasta ahí la palabra. Brevemente quiero que la revisemos en detalle. Hermanos, noten cómo comienza Lucas a describir lo que ahí aconteció. Dice que el apóstol, el discípulo de Jesús, Felipe, partiendo de este pasaje, es decir, Felipe tomó como base para comenzar la exposición acerca de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Maestro, Salvador y Señor, tomó como base el pasaje bíblico, partiendo de la Escritura y de ese pasaje precioso, cristológico, que está en Isaías. Partiendo, insisto, de ese pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús. El funcionario le pregunta, según nos narra Lucas, le pregunta a Felipe: ¿de quién habla aquí el Mesías? ¿Quién es ese Mesías que ha de venir? ¿O es que habla de sí mismo el profeta? ¿De quién habla aquí el profeta? Felipe le explicó, le anunció que la buena noticia se había cumplido en Jesús. Era un hecho profetizado y era un hecho cumplido. Esta es la buena noticia. En el griego leemos el verbo y dice que Felipe evangelizó al funcionario etíope. Nosotros hemos tomado del griego la expresión le evangelizó. Compartió con él la noticia, que tuviera pleno conocimiento, pleno entendimiento. Era la pregunta del funcionario, del eunuco etíope. ¿Cómo entenderé si alguien no me la explica?
estaba pidiendo que hubiera alguien que funcionara como agente hermenéutico, que le explicara las Escrituras. Y Felipe así lo hizo. Así que el requisito era entender, comprender, conocer de manera plena el Evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús, la persona de Jesús, lo que Jesús había enseñado y mandado. Noten de qué manera fue completa la exposición de parte de Felipe al funcionario africano, que cuando prosiguieron su camino, leemos en el relato, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya Felipe le había inclusive pues hablado de esa última orden que el Señor había dado al grupo apostólico y a quienes le siguieran, que dieran expresión pública de su fe, de su convicción, de que habían nacido de nuevo con una nueva cosmovisión y que lo expresaran a través del bautismo. Y me llama la atención que de parte de este funcionario surge el querer de una manera espontánea. Él no está siendo coaccionado, él no está siendo presionado. La convicción le lleva a expresar una petición que sale de su corazón. Aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Qué obstáculo hay? Porque yo quiero bautizarme. Esto es algo que acontece en todo creyente en Cristo Jesús. En algún momento de su conversión, de su nuevo nacimiento y de su incorporación a la Iglesia, surge en él, por el Espíritu Santo de Dios, el deseo de expresar con gozo su deseo de bautizarse. La pregunta, pues, de parte de este hombre era: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El texto nos dice cuál fue la breve respuesta de Felipe. Si crees de todo corazón, si crees sin reservas, con todo tu ser, si crees desde el centro mismo de tu ser, si crees de todo corazón, puedes. Por esto, el título que hemos dado a nuestra exposición esta mañana es: si crees, puedes y debes. Ante esta situación ya resuelta, él respondió, dice la Escritura: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto es clave, hermanos. La profesión de fe de un cristiano no puede ser otra, es cristocéntrica. Lo que confiesa aquí de todo corazón el funcionario etíope es que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. No un hijo de Dios, no un enviado de Dios, no un maestro de Dios, no uno más de los tantos avatares, maestros religiosos que se han levantado durante siglos, miles de años, en diferentes latitudes, sino que creo que Jesucristo es el enviado de Dios. Jesús Salvador, Cristo es Mesías, escogido, único, enviado, Hijo del Padre. El Padre es Dios, el unigénito Hijo de Dios. Esta es la confesión de fe del funcionario etíope. No podemos, no debemos exigir más. Tampoco debemos reducir, menguar el contenido de esta gran confesión. El apóstol Pablo habría de escribir años luego, en una carta a la iglesia en Roma, leo para ustedes:
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y les voy a repetir la lectura. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el Kyrios, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y es que de la abundancia del corazón habla la boca. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ahí está la clave del Evangelio. Ahí está la clave de la salvación. Esta confesión de fe se expresa porque hay una creencia ya firme, arraigada por el Espíritu Santo de Dios en el hombre y en la mujer que han nacido de nuevo. Sí, hermanos, aquí termina el pasaje. Dice que el funcionario de la corte de Etiopía mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Un final feliz. ¿Y por qué me atrevo a terminar con estas palabras? Porque la Escritura nos dice que Felipe luego se apartó. Ya había cumplido su misión. Y que el nuevo creyente, ya bautizado, continuó su camino. Pero agrega una frase preciosa. Dice que él siguió su camino lleno de gozo. Lleno de gozo. Porque el bautismo tiene un je ne sais quoi. Es un yo no sé qué que es exclusivamente neúmico del Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que confiesa su fe en Cristo a través del bautismo se llena de gozo. Es el gozo del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y así continúa. Es el gozo que sentimos hoy cuando hermanos nuestros han decidido confesar su fe en el bautisterio. Es el gozo que nadie nos podrá quitar. Y a ustedes, los que se han bautizado hoy, nadie les podrá quitar. Son palabras de certeza de nuestro Señor Jesús. Mi gozo nadie se los podrá quitar. Ese es el gozo de la salvación a la que se refiere el Corpus Paulino. El gozo de ser salvos. Que el Señor les bendiga. Les invito a que demos gracias al Señor en oración.